Čitanje dijela apostolskih. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí, escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios. Gospodine Isuse, otkrij nam pisma, ražari nam srce dok nam govoriš.
Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Dragi vjernici, Queridos fieles, nalazimo se u estamos en vremenu. el tiempo de Pascua. Isus je Jesús uskrsnuo u nedjelju jutro. resucitó el domingo Zato je nedjelja sveti por la mañana. dan. Por eso el domingo es el día santo. Dužni slaviti. El domingo hemos de celebrar la Santa Misa. Nedjeljom izbjegavamo El domingo evitamos los trabajos que podemos hacer en otros días. Isus je Jesús uskrsnuo resucitó, prvi i jedini u povijesti svijeta. el primero y el único en la historia de la humanidad. Ono oživio Jesús no vivía como Lázaro, je Isusovo tijelo uskrsnuo. no revivió como Lázaro, sino que el cuerpo de Jesús resucitó, es decir, su cuerpo fue transformado, transfigurado, liberado de la corrupción de la muerte, es decir, Tijela i ljudske narode se trata del rescate del cuerpo de la naturaleza humana de la corrupción. i moje tijelo. Por medio del cuerpo del resucitado, mi cuerpo también se convierte en cuerpo sagrado. Mi cuerpo se convierte en el templo de Dios, la casa de Dios. Zato smo Por eso es nuestro deber svoje cuidar del propio cuerpo, svoje cuidar de nuestra salud, bio zdrav. a fin de que el espíritu también esté sano. Staro vrijeme En los sjećam tiempos se iz priča, antiguos, recuerdo, me lo contaban, bio jako siromašan. nuestro pueblo era muy pobre. Pjevao je, baš je bio i gladan i žedan. Ali je Tenían imao dva hambre ruha. y sed, pero tenían dos vestidos. Odijelo i obično. El vestido de la misa del domingo, que se vestían para ir a la Eucaristía, y el vestido de Crkve to su posvećena mjesta. los demás días. I one trebaju Nuestras iglesias son uvijek lugares sagrados, consagrados, y tienen que estar limpias porque son lugares donde de una forma
directa y especial, viene Dios bajo las especies del pan y del vino. Od Uskrsa De la Pascua, desde la Pascua hasta la Ascensión, a lo largo de esos 40 días, Jesús dolazio svojim venía, visitaba a sus discípulos, posjećivao ih i govorio iba a ellos y les decía que estaba vivo, que había resucitado. nitko od učenika Ninguno de los discípulos Isusovo uskrsnuće vio svjedok la resurrección de Jesús. No tenemos un testigo. za prazan grob. Tenemos testigos de la tumba vacía, del sepulcro vacío. Y eso fue algo extraño para ellos. Y por eso los discípulos están en miedo, se encierran. Izlaze. Y Strah. apenas de noche salen. Isus dolazi El miedo les pudo. Y por eso Jesús viene para decirles, estoy vivo, što za jest. tocad mi mano. Mi paz os doy, dadme algo de comer. Quiere que ese miedo les abandone. He resucitado. Y esta imagen me recuerda Ovo vrijeme a este tiempo en el que estamos, je upravo taj strah porque precisamente ese miedo ha sido sembrado. u cijelom svijetu. Ha sido sembrado el miedo en el mundo entero. Y muchos realmente se han asustado tanto como si fuera el fin del mundo. A Isus je tu. Kao da Y Jesús está ahí. Y se comportan como si Jesús no estuviera. zato je taj uskrs Por eso la resurrección, para nosotros los cristianos, uskrs es el fundamento, es la base. najveći blagdan. La Pascua es la solemnidad más grande, es la solemnidad de la vida, del sentido. Uskrsnućem Con la resurrección todo cobra zapravo novi početak. otro aspecto. La resurrección es un comienzo nuevo, una oportunidad nueva. Con la fe en Jesucristo, nosotros también ganamos, obtenemos Nas traži esa resurrección, esa Pascua. Jesús nos pide la fe. No podemos mrava koji dođe na životinju, dođe na entenderlo, pero somos como aquella pequeña hormiga. to isto, krava ili čovjek. Oni toliko sićuša ne znata. La hormiga es tan pequeña Ne traži da to shvatimo, nego da povjerujemo, da mu se que no comprende nada. Y Dios no nos pide que comprendamos la resurrección, sino que ako je išta sigurno, na ovom nos abandonemos a Él. to je sigurna smrt. Si hay algo seguro en este mundo es la muerte. Nikada ne znamo što nas čeka. Imprevisibilidad. Nunca sabemos Što je dobro za nas. qué nos espera. Nosotros no sabemos qué es bueno para nosotros. Tenemos todos nuestros deseos, pero mi deseo no significa que Istinska potreba. Jer mi se 100 puta Es- ta želja razbila o glavu. mi necesidad, porque muchas veces ese deseo se volvió contra mí. Es fácil hablar de Jesús, es fácil hablar de algo, pero Jako teško es muy difícil hablar o Isusu u meni. de Jesús en mí. Teško pričati o Es muy difícil hablar de la resurrección en mí. Evo postavimo sebi nekoliko pitanja večeras. Hagámonos algunas preguntas esta noche. Jesam li ja ¿Acaso znao Isusa? yo he conocido a Jesús? Kako Isus utječe na moj život? ¿Cómo Jesús influye en mi vida? Što mi se kod Isusa najviše sviđa? Es lo que más me gusta de Jesús. Što mi nije jasno kod Isusa? Es lo que no entiendo Kada Isusa en Jesús. najviše osjeća? ¿Cuándo es que más le siento a Jesús? Ako je Isus uskrsnuo, Si Jesús ha resucitado y yo no siento uskrsnuće u sebi. su resurrección Ako ne en mí, osjećam da sam spašen, si no siento que he sido salvado y que soy hijo de Dios, si no siento que soy su imagen, entonces es terrible. Es frustracija života. la frustración de la vida. Zašto
Mnogi ljudi ¿Por qué muchas osjećaju. personas no sienten a Dios? Zašto se na kršćanima ne vidi? Porque en los cristianos no se ve la diferencia. Caminas por la calle y ves dos personas. Ne zna se tko je. No se sabe quién es cristiano. Yo cuando quito el hábito no se sabe que soy franciscano. To ne vidi. Puedo ser ateo. ¿Por qué no se nota en nosotros los cristianos Naravno, mnogo razloga, que odgovora. somos auténticos? Hay muchas razones, respuestas, etcétera, pero definitivamente vivimos en un mundo de los medios de la información. Sad kad sam spomenuo riječ Ahora, cuando he mencionado la palabra información, 90 me atrevo a decir que 95% de la información que veo, escucho, leo, baš nešto i ne koriste. I no me sirven odnosno ni las necesito. nemir. Es más, traen más inquietud en mi vida que la paz. Više unose nepovjerenje. Traen más desconfianza que confianza. Kad pogledamo, Cuando miramos, previše je. realmente hay mucha queja. Toliko je prisutna ta jedna Está tan presente la filosofía ekonomije. de la economía. Vječita je tema kako nema. Continuamente se habla de lo que no tenemos. Ono što nemamo. Los ojos, nuestros ojos ven lo que no tenemos y lo que tienen los demás, como si estuviéramos cegados para lo que tenemos. Y nos olvidamos de que entramos en los 5% de la población del mundo que tiene demasiado, mucho más de lo que necesita. Tanta gente se muere del hambre y están hambrientos, sedientos, no tienen medicinas, no tienen ropa. Tanta gente no tiene un techo sobre su cabeza. Nos olvidamos de que tenemos muchas cosas y me atrevo a decir que tenemos demasiado. Y precisamente el demasiado, lo que nos sobra, crea en nosotros una ceguera, egoísmo, porque alguien nos impuso estándares y unos estándares que es imposible seguir. En nosotros hay tantas Što će ljudi reći o meni? preocupación de lo que van a decir los demás. Negoli što je ono u meni? Negoli ¿Qué van a kako me opinar de mí? I onda zato, Y eso me va a importar más que lo que realmente hay en mí a kad čovjek glumi, y cómo me ve Dios. se Y por eso tratamos de aparentar, y cuando uno trata de aparentar, de ser lo que no es, braćo i sestre, se cansa, se agota. Hermanos y hermanas, govorimo o Uskrsu, hablamos de la Uskrsnom se resurrección. Estamos en el tiempo de Pascua, la resurrección como la esencia, početak, como el comienzo, el fin, el sentido de todo. kada je Isus Cuando uskrsnuo u meni? resucitó, ¿cuándo es que Jesús resucitó en mí? Više imam u svom životu divljenja, Cuanta más admiración tenga y maravilla en mi vida, mnogo smisla, y to više cuanto más sienta que todo esto Uskrsa. tiene sentido, tanta más Pascua y resurrección habrá en mí. Cuanto más agradezco, To zahvaljivanje, y ese ta agradecimiento y esa gratitud se convierte en mi postura de vida, zahvalnost, kažem Bogu para que siempre diga gracias a Dios a pesar de todo. onda primam. Entonces recibo parte de la Ako u meni Pascua de la resurrección. Si en mí stvarno ona i mrvica muere mržnje prema nekom el odio ko mi ide na živce hacia ili nekom alguien ko que brani u me životu, ha herido, que me pone los nervios, si muere en mí ese odio, ha muerto en realidad la muerte y en mí nace la vida, nace la Pascua, nace la paz. ako nekome pomognem, Si le ayudo a alguien čak desinteresadamente, incluso neće, možda i može vratiti. sé que no me va a devolver, tal vez puede, pero no lo va a hacer y yo le ayudo a pesar de todo, Pružena ruka Božja yo me convierto en la mano extendida de Dios rađa. y en mí nace la Pascua, la resurrección. Si finalmente S nekim s kim sam me reconcilio con alguien con quien estoy en conflicto durante mucho tiempo, esa es la
Pascua. sam možda psovao, Si tal vez blasfemaba y dejo de blasfemar, esa es la Pascua. Si robaba, mentía y lo dejo de hacer, esa es la resurrección. Si mi vida se ha roto, si me ha sucedido una gran tristeza, enfermedad, me ha sucedido lo que menos esperaba y digo, gracias a Dios, entonces realmente será la Pascua para mí. Entonces Dios obra en mí y hace que mi vida renazca desde las cenizas. Hermanos y hermanas, he dicho que la muerte es imprevisible. La muerte no conoce ningún calendario. No quiero meteros el miedo, pero mientras tenga la razón, mientras viva, sería sabio rezar siempre. Dios, concédeme la gracia de estar despierto, de estar en vela, porque ¿qué significa eso? Pues eso significa reconocer en cosas pequeñas las gracias grandes, enormes de Dios. Eso es estar despierto. También no juzgar. ¿Qué sé yo de aquella persona? No sé cómo lidiar conmigo mismo y cómo voy a juzgar al otro. Por eso los ancianos decían, si tienes algo bueno de decir de una persona, dilo, si no, cállate. La gracia de estar despierto es una tolerancia. Siempre existe una oportunidad nueva. Permite que el hombre caiga. Jesús nunca le juzgó al hombre. Siempre da una oportunidad nueva, un comienzo nuevo. La gracia de estar despierto es la gracia de aceptar. Primeramente, ver el bien en la otra persona, lo positivo, no lo negativo. Estamos en un lugar de gracia, de la Reina de la Paz. La Reina de la Paz. Este lugar es el lugar de la paz. Y tantos han encontrado la paz aquí. Algunos no. Y no era por Dios o por la Reina de la Paz, sino que por nosotros. Pidámosle al buen Dios que por la intercesión de la Reina de la Paz nos conceda la gracia de estar dispuestos a abrir nuestro corazón, a abrirlo y purificarlo y estar preparados, dispuestos al cambio, a la propia conversión, que luego nos llevará a las moradas de la luz y de la paz. Amén. Alabado sean Jesús y María.